Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos nuestros, muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa A las 9 con usted a partir de las 8 de la mañana. Como lo habíamos prometido, hoy dedicaremos nuestro programa íntegro al doctor Jorge Manzano. Recordemos que recientemente él partió, nos dejó para ir a mejores praderas, sin duda, y hoy queremos recordarlo con alegría, con generosidad, con recordar esa generosidad y sencillez que le caracterizó, y recordarlo, insisto, con ese agradecimiento profundo, porque realmente sembró en muchos de nosotros semillas que esperemos que den fruto, porque él se entregó totalmente a su profesión, al rostro del otro, a sembrar su rayo, esas semillas de la filosofía en muchísimos campos. Hoy tratar de resumir la trayectoria del doctor Jorge Manzano, pues se nos iría el programa entero, pero sabemos pues que fue un hombre humanista, que constantemente tuvo la presencia del otro en su vida. Jorge Manzano se formó en filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma. Fíjese usted, él estudió ingeniero químico, pero la vida lo fue llevando por diferentes senderos, como nos platicó en una entrevista que hicimos. El doctor Manzano comenta que su vida ha sido como la de Jonás, que de pronto Dios le dice dentro de una ballena, y de una ballena en otra ballena lo va llevando a diferentes lugares. Así fue como llega a Guadalajara. El doctor Jorge Manzano durante muchísimos años se dedicó a la investigación, sobre el filósofo Nietzsche específicamente, así como la docencia, formando humanistas por varias generaciones. Él ha dictado conferencias a nivel mundial, ha incursionado en el teatro, en las artes, en el pensamiento humanista, subrayo, en la revista Xipetote que él fundó. Una de las actividades más destacadas fue haber sido capellán de refugiados políticos. Este episodio es maravilloso y lo narra en su libro Al rasgarse el arco iris. Capellán de refugiados políticos y presos extranjeros en las cárceles de Copenhague, donde estuvo presente muchos años. En fin, fíjese que hay algo interesantísimo: su apertura a diversas religiones, a diversos credos, a diversas ideologías. Este es Jorge Manzano, filósofo y humanista, y hoy tenemos toda la intención de dedicarle el programa con la presencia de diversas personas. Quiero dar la bienvenida en un principio a Bernardo García, compañero nuestro, que ya está hoy con nosotros. Bernardo, buenos días. Hola, buenos días, Yolanda. Alumno de Jorge Manzano, como muchos de nosotros, como miles de nosotros, ¿verdad, Bernardo? ¿Cómo estás, Bernardo? Buenos días. Bien, buenos días, muchas gracias, y gracias por la invitación, Yolanda. ¿Qué te parece si iniciamos con un pequeño pensamiento de tu parte? Yo ya he hablado un poco de Jorge en estos primeros minutos y estamos en espera de que lleguen otros invitados, ¿verdad, Bernardo? Muy bien, sí. ¿Qué nos dirías de Jorge? Si te preguntan, Bernardo, ¿quién fue Jorge Manzano? Eso que me dicen, háblanos de Jorge. Bueno, Jorge fue, como tú lo dijiste ahorita, maestro de muchísimas generaciones de filosofía. A mí me tocó conocerlo, bueno, primero de manera personal, porque es muy amigo de mis padres, ¿no? Sí. Pero después estudié filosofía en el Instituto Libre, el que estaba en Madero, antes de que nos trasladáramos al ITESO. Y bueno, un maestro con muchísimo carisma, con una alegría por la vida que era muy contagiosa, ¿no? Muchísimas cualidades. Yo creo que la que más me ha llegado a mí es su claridad para expresar cosas de filosofía que eran sumamente profundas. Sí. Él las podía explicar, las podía poner en diálogo. Siempre nos invitaba a los alumnos a que la filosofía no fuera una cosa de ideas abstractas, complicadas, sino que siempre tuvieran sentido, ¿no? Y entonces eso es algo que yo siempre le agradeceré. Sí, en efecto, creo que es una de las grandes características de Jorge. Él podía ser la idea más compleja, ideas ontológicas, todos estos términos, y de pronto lo ponía y lo traducía en palabras tan sencillas que eran transparentes como un arroyo. Y decías tú, ¿cómo es posible que lo explique de una manera tan sencilla, beneficiándonos a muchos de nosotros y a la gente en general? Bernardo, la gente, nuestros radioescuchas y televidentes recordarán que aquí, mismo en este foro, pues nos compartió tantas ideas complejas de una manera tan sencilla. Sí. ¿Cómo no hacer posible esto, verdad? Sí, con ejemplos muy claros. Me acuerdo que tenía una frase célebre para los que estábamos en Madero, que era, habrá que explicarle esto al paletero, nos decía, ¿no? Que lo entienda un paletero. Que lo entienda el paletero. Y esto lo comentaba en todos los niveles. Sí, esa frase nos marcó a muchos de nosotros. Sí. Porque, pues es la idea, ¿no? La filosofía que no puede estar en su torre de cristal abstracta y con esa
casi soberbia de pensar que eres filósofo, cuando la verdad es que si la filosofía no se hace vida, no hay nada que hacer, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bien, pues miren, yo quisiera iniciar con unas palabras muy especiales de Jorge Dávalos, sacerdote jesuita, porque en la vida estamos rodeados de coincidencias extrañas, hermosas, que no son coincidencias, sino que son pequeñas cápsulas que nos hablan de algo mucho más trascendente. Y Jorge Dávalos, que estaba ausente cuando muere Jorge Manzano, Jorge Dávalos, sacerdote jesuita también, maestro y amigo, le escribe estas palabras que me voy a permitir reproducir. Si nos dejan en pantalla la imagen de Jorge Manzano, entonces podremos recordar estas palabras subrayo de Jorge Dávalos en los siguientes términos. Muy querido tocayo, con gran pesar, viajando hasta Tatahuicapan, Veracruz, me enteré de tu partida. Te agradezco, tocayo, tu pasión por la vida y por la verdad. Lamenté mucho no estar en tus últimos momentos para despedirnos. Seguro estoy de que sigues con nosotros y te pido que sigas suscitando en todos nosotros, alumnos, profesores, amigos, esas pasiones que tanto te guiaron. Gracias también por tu fina ironía, por tu gran libertad, origen de tu irreverencia. Y un último, last but not least, punto. Te fuiste exactamente en la misma fecha del fallecimiento de Javier Zubiri, 21 de septiembre, Zubiri del 83 y Manzano del 2013, con 30 años de diferencia. ¿Coincidencia? No, dice Jorge Dávalos. Es la misma pasión por estar en la realidad la que los movió a ambos. Por ello, reitero mi petición de que nos ayudes a saber estar en la realidad. Con el afecto y admiración de siempre, Jorge Dávalos. ¿Qué te parece, Bernardo, la enorme coincidencia? Muere el mismo día que murió Zubiri, con 30 años de diferencia. No, yo la verdad no lo sabía y es una coincidencia muy, muy afortunada, ¿no? Sí, sí. Y esta conclusión que hace Jorge, que nos muestra es ese saber estar en la realidad, porque la realidad es el punto de partida de Javier Zubiri. Sí, Javier Zubiri, que además ha sido un filósofo que ha funcionado, que ha servido mucho para la nueva formación de los filósofos jesuitas, ¿no? Así es, así es. Entonces muere el mismo día, 21 de septiembre de 1983. Vamos a escuchar la voz, la palabra de Jorge Manzano, si les parece. Tenemos listo el video. Muchas gracias a los compañeros de producción. Ángeles Rodríguez, Barcha, muchas gracias. Y Ángeles y Claudia Fernández. Bueno, tendremos, porque me indican que dura 6 minutos y queremos escucharlo completo. Entonces vamos a aprovechar el segundo corte para entrar directamente con el video. Mientras tanto, pues recordar algunos otros aspectos de Javier Zubiri, y me indican que van llegando algunos más de nuestros invitados. Ojalá que quisieran, sí pueden pasar, por favor. Les recordamos que nuestros teléfonos son el 3030-5326 y el 3030-5328, para que usted nos llame, nos dé su punto de vista. Quiero recordarles ahora, también y compartir algunos comentarios de personas que están con nosotros y que nos acompañan hoy, por ejemplo, en palabra, digámoslo así. Paula Barbosa, voy a leer un fragmento de Paula que me manda toda una encíclica. Dice Paula Barbosa, egresada de Filosofía del ITESO. Las cosas que aprendí de mi maestro Jorge Manzano. 1. Que en la parábola del hijo pródigo uno siempre quiere ser el protagonista, pero generalmente uno suele ser el hermano envidioso. 2. Que en la vida eterna uno resucitará completito, así como se muere completito. 3. Que nadie se sabía mejor ni contaba de manera más interesante la historia de Kierkegaard como Jorge, el filósofo que cambió mi vida, decía Jorge y Paula. 4. Aprendí a apostar el 90% para no quedarse sin nada, sobre todo cuando se habla de la reencarnación. O sea, un 90% es para no quedarse sin nada. 5. Que el tonalla no hace más tonto a nadie que no lo sea, ni tampoco deja ciego a nada, se refiere al mezcalito. 6. Que no hay que trabajar de más por un alumno flojo, si saca un 8 es como un 5. 7. A Nietzsche, con todas sus gamas, pero Nietzsche, dice Paula. 8. Que la filosofía se hace mejor comiendo y bebiendo, claro, como los grandes simposios de Sócrates. Continúa diciendo,
Aprendí de Jorge a celebrar la vida, que son pocas las posesiones satánicas, que lo más probable es que el infierno esté vacío. Esto me encanta, una conferencia que dio Jorge completita. Bueno, seguiría, ya, pero quiero dar la bienvenida al padre Arturo Reynoso Bolaños, jefe del Departamento de Filosofía y Humanidades, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días, padre. Yolanda. Bueno, estamos en un primer inicio con una opinión. Si nos dicen, ¿quién fue ese Jorge Manzano? ¿Qué dirías, Arturo, por favor, padre? ¿Quién fue Jorge Manzano? Bueno, se ha escrito mucho sobre él, ¿no? Después de su deceso. Sí. Sin embargo, antes más que escribir, bueno, también se escribía sobre él, comentábamos mucho sobre Jorge, ¿no? Jorge fue un hombre, digamos, tal cual excepcional, ¿no? Un hombre excepcional, creo que como ser humano, como sacerdote, como jesuita, como académico. Creo que Jorge reunía una serie de características que a todos creo que nos sorprendían, nos atraían, nos emocionaban, nos conmovían. Pues era una persona excepcional, sí, ¿no? Sí, así, a grande, creo como que un sí. resumen. Sí. Creo que es un muy buen adjetivo. Claro. Luego corrijo mi pregunta. Yo dije, ¿quién fue? Yo diría, ¿quién es Jorge Manzano? Claro. ¿Quién es Jorge Manzano? Y está con nosotros, por supuesto. Vamos a ir al corte recordándole los teléfonos 30 30 53 26 y 30 30 53 28 para que usted se comunique y nos dé su punto de vista. Si conoció a Jorge, fue colaborador de este programa 2 años. Muchos de ustedes, amigos radioescuchas y televidentes, lo conocen. Ojalá nos llamen y participen de este programa en especial dedicado a Jorge Manzano. Quiero recordarle también que tenemos el 01800 LADA sin costo para usted, para que marque nuestros teléfonos y participe hoy con nosotros. El programa está siendo escuchado también en todo el mundo. Me refiero a compañeros, colegas nuestros que nos han reportado en la India o en Canadá o en Estados Unidos y que escuchan el programa gracias a la red C7.Jalisco para que nos llame y para que pueda también usted participar hoy con nosotros. Jorge Manzano, nuestro invitado especial. Jorge, que estuvo tantas veces en el micrófono, que con tanta sabiduría nos compartió ideas complejas de una manera tan sencilla, generosidad y sencillez, características de este hombre excepcional, como acertadamente lo ha dicho el padre Arturo Reynoso. Hoy con usted, Bernardo García, Arturo Reynoso, su servidora, y estará por llegar en cualquier momento el padre Jesús Gómez Fregoso, que prometió estar con nosotros y que fue quien asistiera a Jorge en sus últimos minutos aquí en la tierra y que nos comentó ese tránsito tan sereno de Jorge a encontrarse con la gran fuente de la vida. Vamos a ir a un corte y regresamos con usted en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Cuando comienzo un curso, comienzo siempre con eso. Le digo, me presento quién soy en este terreno de la filosofía, ¿verdad? Comienzo a partir de una definición de filosofía. Hay cientos de miles de definiciones. Pero hay una muy sencilla, no que digo que sea la mejor, pero ayuda para establecer mi función, ¿verdad? Una de definirla es que la filosofía se interesa por saber qué es la verdad. Entonces, hay gentes cuya pregunta fundamental es ¿qué es la verdad? Y se pasa la vida estudiando eso. Para mí, esos son verdaderos filósofos. Puede ser una frase vulgar. A mí me vale esa pregunta. Pero me apasiona mucho que han respondido los hombres a esta pregunta. Eso no es ser filósofo, es ser diletante, si quieres, de la historia de la filosofía. Yo trato de seguir un consejo que da Bersón, porque él dio clases también de historia de la filosofía. Dice, para convertir a un filósofo hay que saber sumergirse en él. Usa la imagen natatoria, totalmente en su universo, en su mundo. Hay que saber salir también oportunamente. Entonces he tratado de hacerlo. Yo muchas veces animo a mis estudiantes a esto y comienzo por otro lado. Les digo que muchas veces conviene ver el mundo como lo ven otras personas. Lo más sencillo en la vida familiar. A veces la esposa se pelea con el esposo
no entiende a su mujer o se pelean, todo eso. Yo al esposo le haría falta un día quitarse los ojos y ponerse los ojos de su mujer y ver el mundo como lo ve su mujer. O con los hijos. Los padres ponen regañadas a los hijos. Bueno, capaz que está muy bien, pero un esfuerzo, quítense sus ojos y pónganse los ojos y así ven el mundo. Creo que es mejor comprensión. Entonces, para comentar a un filósofo, vamos a poner a Nietzsche, conviene quitarse los ojos de uno y ponerse los ojos de Nietzsche. Les digo siempre a los estudiantes, suelen ser sesiones de examen. En lugar de llamarlo examen, vamos a tomarnos unas copas. Y eso se llama, etimológicamente, es un simposio. Hoy vamos porque se encuentran dos chavos en la calle, que hacía tiempo, oye, mira, qué bueno que nos encontramos. Voy a ver cuántos vamos a echar unas copas. Pues mañana. Y a veces se juntan 3 o 4 amigos. ¿Y qué hablan los amigos cuando se juntan a echar unas copas en un bar? Pues hablan de las chavas, de los deportes, de la política, de los chismes secretos, de todo. Esa cuestión es antiquísima, también los griegos se encontraban, te invito a un simposio, o te invitamos a, pues muy bien. Era el equivalente, te invito a unas copas, te invitaban a un simposio, pues quieren beber juntos. El caso de este ejemplo es el diálogo simposio de Platón, popularmente llamado banquete. Te voy a poner un ejemplo. Una vez una señora me dijo que me fue a ver porque el diablo la poseía. Y no, señora, yo tranquilice, es un estado de trance y empecé, no, padre, usted no ha visto al diablo. Te abrió la conversación, que es interesante en muchos aspectos. Y usted sí ya lo vio así, ¿cómo es el diablo? Una figura monstruosa, enorme, negra, tiene los ojos encendidos como en sangre, como que echan llamaradas, tiene unas manos larguísimas así, y gruñe y se me quiere echar encima. Eso sí le creo, señora. Y usted ve esa figura, eso es un hecho. Que eso es el diablo, esa es una interpretación. Claro. Yo necesito tragarme el hecho, lo creo. Se me está continuando, yo no tengo por qué no creer. Que es el diablo, es la interpretación de usted. Entonces sí. Y muchas veces causan mucho dolor, las pasiones diabólicas, las brujerías. A un filósofo serio, entre comillas, le pongo las comillas al serio. Ay, brujería, pura tontería, ¿quién se va a ocupar de eso? Yo creo que un filósofo no debe entrarse por todo lo humano. Bueno, de alguna manera, lo que de alguna manera puede reproducir la alegría de vivir. Si es que se va algo resumen así de, pero para ser breve, hay que hacer muchas distinciones, cosas de eso así. Bueno, por ejemplo, Nietzsche, él habla mucho de la alegría de vivir. Él tuvo una problemática espantosa y inventó un personaje para solucionar sus problemas personales. El personaje que inventó se llama Zaratustra y él provoca mucho esta alegría de vivir. Kierkegaard, de lo trágico que es, de pronto en la etapa religiosa, que es el culmen de las renuncias espantosísimas, todo eso, es un religioso que ya renuncia a todo, etcétera, etcétera, se le pide que sea feliz. Y si no es feliz, no hizo bien ninguna de sus renuncias. Algo así, está muy simplificado, ¿no? Tu propia lectura del eterno retorno de Nietzsche, ¿no? Sí, va por aquí. Esta historia de, ¿vivirías lo mismo sí. exactamente igual? Sí. Sí. Claro. Y con gusto. Teso, libres. Bien, José Miguel, gracias por esta entrevista. Y bueno, decirles que es Jorge Manzano, a quien hemos escuchado, no quisimos cortar, realmente había que escuchar toda la entrevista y subrayar aspectos como que él hace una diferencia, Jorge Manzano, entre el que estudia historia de la filosofía y el que es filósofo. Uno es diletante de la historia de la filosofía, el otro es filósofo. Eso sobre todo, que conviene ver el mundo a través de los ojos de los demás. Él era capaz de ponerse en una posición completamente diferente a la suya, en los ojos de las demás personas, ver el mundo con los
los ojos del otro, y su amor por Nietzsche, que le llevó a montar Zaratustra al teatro, y su amor por Kierkegaard, fueron los dos filósofos, y tras sus huellas fue buscándoles, y ahí está el libro Al rasgarse el arco iris, que es toda poesía. Me encanta ese libro, tuve la fortuna de presentárselo, y la primera vez que lo escribió, y bueno, es decir, que lo presento ante el público. Pero hoy con nosotros quiero dar nuevamente la bienvenida y agradecer a Arturo Reynoso Bolaños, es el padre Arturo, jefe del Departamento de Filosofía y Humanidades, el ITESO, Bernardo García, compañero nuestro, alumno de Jorge. Ambos alumnos, ¿verdad, Arturo? Sí, También claro, tú fuiste sí. alumno de Jorge. Sí, hace cerca de 22 años. ¿Y cómo recuerdas Sí. a Jorge? Vamos abundando. Y lo que ha dicho, que sí le marca de cuerpo entero, ¿verdad? Sí, pues mira, él me dio clases. Había 4 historias de la filosofía en mis tiempos. Sí. ¿No? Creo que a ustedes ya les tocó Historia de Filosofía 5 y Sí. bueno, el tiempo va avanzando, entonces va habiendo otras historias de la filosofía. Y bueno, yo tuve la suerte de que me diera Historia de la Filosofía 1, 2, 3 y 4. Entonces cada semestre era con Jorge. Ya después del primer semestre ubicas un poco su estilo, por Sí, dónde va, sí. pero siempre era una expectación ir a la clase de Jorge, Sí. ¿no? Generalmente él dividía, como ustedes lo saben, su curso. Primero daba una breve introducción, hacía los grupos, ¿no? Nos íbamos a grupos, que creo que a ustedes les tocó de una forma igual. También. Y después él venía a cerrar, ¿no? Aproximadamente 1 hora, hora y media. Y era esa hora y media. En los grupos a veces creíamos que entendíamos, pero ya con la hora y media de Jorge decíamos, no, era por acá, Entonces, ¿no? sí. Y siempre nos invitaba a esto que él mencionaba en la entrevista, a ver la realidad tratando de ponernos los ojos de otras personas. Yo me acuerdo que él en clases preguntaba algo sobre Francisco Suárez y nos exigía, revístete de Suárez. Sí, ¿no? sí. Recuerdo mucho una pregunta a un compañero que le decía, revístete de Suárez. Y esto le Sí. ayudó a Jorge, yo creo, una actitud filosófica, y en el fondo es una actitud muy humana, porque yo nunca escuché, Yolanda y Bernardo, que Jorge juzgara abiertamente a alguien, No. que criticara abiertamente a alguien, que descalificara a alguien, ¿no? Que lo expresara. Nunca lo escuché de labios de Jorge. Así es. Y esto te enseña, no solamente como filósofo, como humano, como cristiano, es un ejemplo muy bello, Sí. ¿no? Que uno que generalmente a veces lo haces, criticas, Sí. hablas. Jorge jamás lo escuché Jamás. decir una crítica negativa o una descalificación de otra persona. Sí. Pensar o no Sí. pensará como él, De acuerdo, Nunca. totalmente Sí. de acuerdo. Sí, sí. Aquí me hizo Sí, recordar sí. a Santo Tomás, ¿no? Con su obra sobre de los gentiles, en los cuales es capaz de entender el otro punto de vista de manera extraordinaria. Así era Jorge, jamás descalificó a filósofo alguno. Y de qué manera lograba entendernos a la luz de la dimensión humana. Claro. Esto es Incluso ni a maravilloso. Zubiri, ¿eh? Ni a Zubiri, que ya es mucho decir. Que no era zubiriano, pero no lo No. descalificaba. No, en Sí. efecto. Y esto que nos comenta Jorge Dávalos, qué interesante. Muere el mismo día que Zubiri. Sí, exactamente, el 21 de septiembre. Fíjate, el Sí. 30 años después. Sí, y sí, es sí. dos formas de estar en la realidad, ¿verdad? Claro. Me indican un corte. Hoy con nosotros Arturo Reynoso Bolaños, Bernardo García, su servidora, los 3 que estamos aquí, discípulos de Jorge, que ahora nos toca el enorme estandarte, la oriflama, esa palabra me gusta, que te pasen el estandarte para continuar siguiendo sus huellas de la manera en que lo hizo, dignamente y siguiendo sus pasos. ¿Y cuántos simposios no habrás participado, Arturo, Bernardo, verdad? Sí. Era maravilloso en la manera en que mezclaba la vida sin separar así las ideas abstractas. La filosofía es vida, vida cotidiana. Vamos a ir al corte. Aproveche para marcar 3030-5326, 3030-5328 y 01800-0878-817. Volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, estamos recordando con alegría, permítame decirlo. Ya pasó el momento del dolor, del dolor profundo que nos provoca la partida de un familiar, de una gente muy querida nuestra. Y no es porque uno haya olvidado el dolor, sino porque
se queda con nosotros, Jorge, porque vimos que fue una vida plena, completa, sembrando, un verdadero sembrador en el terreno del alma, en terreno de la vida, o sea, no había dicotomía. Fue un hombre excepcional, bien lo han dicho. Y hoy estamos recordando algunas anécdotas interesantes. Arturo Reynoso Bolaños, el padre Arturo, hablaba de que fue primero su discípulo y luego fue su jefe. ¿Y qué pasaba con Jorge en ese terreno? Igual lo trataba. Bueno, mira, lo hemos dicho, lo ha dicho Héctor Garza, ¿no? En la homilía que hubo. Sí. Jorge hizo lo que él quiso. Y eso es muy sano. Sí. Es decir, él entró... yo ubico, él entró a la compañía del sacerdocio para hacer realmente lo que profundamente quería. Sí. Y esto para mí es un ejemplo de hacer caso a sus deseos, de hacer caso a su, digamos, intuición profunda, sana. Y bueno, y entonces creo que esto nos lo fue enseñando, pero después cuando uno, él me decía, ahora eres mi jefe en el departamento, bueno, nos daba una clase, director de la Xipetotec, la Xipetotec dependía hoy, pero yo decía, Jorge, bueno, lo que pasa es que como has hecho lo que tú quieres, no haces caso. No, entonces, no hace caso. Pero, nunca hizo caso, ¿eh? Una persona... en ese sentido, súper respetuosa, sabía ubicar, aunque uno hubiera sido su alumno, ahora su jefe, bueno, él sabía dar el lugar. Y en el fondo, ¿qué iba uno a decir a Jorge? Sí, ¿Qué iba uno a decir a Jorge? Era un irreverente, además. Además, y como siempre cumplía de una manera tremendamente responsable su trabajo. Sí. Podríamos estar en una desvelada con Jorge. Yo recuerdo cuando vivíamos en San Felipe, yo estudiante de filosofía en la comunidad de jesuitas, nos llegaba, a veces nosotros estudiábamos, también andábamos en mil cosas y nos poníamos a estudiar ya muy tarde, ¿no? Sobre el hombre, todo esto, subir, que ustedes están muy familiarizados. Y empezamos a las 8 o 9 de la noche, nos llevábamos algo de cenar a una de las habitaciones y a la 1:30 o 2 tocaba Jorge la puerta, que venía de quién sabe qué afanes, ¿no? Y nos decía, ¿no se les antoja un tequilita? Bueno, terminábamos a las 3, 4 de la mañana, pero al día siguiente Jorge daba clases totalmente lúcido. No, perfectamente. A las 8:30 de la mañana y nosotros nos caíamos de sueño. Dormía muy poco, Entonces Jorge. decimos, ¿qué haces, Jorge? Eres una especie de brujo. Es decir, es cierto, una especie de chamán. De chamán extraño ahí, con una capacidad de trabajo impresionante. Trabajó hasta... intensamente, si tú quieres, justo antes de su accidente, pero intensamente, con grandes proyectos, siempre con grandes proyectos hacia el futuro. Y esta capacidad de trabajo, lo comentábamos en el corte, como con una apertura tremenda, ¿no? Decíamos, un público tremendamente variado. ¿Cuál fue el adjetivo que usabas? Variopinto, decíamos. Un público variopinto. Con personas de características sociales, culturales, totalmente opuestas, diferentes, y Jorge daba entrada y atraía a toda esta gama de personas, ¿no? Que donde estamos nosotros incluidos. Sí, yo creo que esto es importante subrayarlo, ese perfil, ese abanico maravilloso de discípulos de Jorge, desde la señora burguesa que puede tener una vida, pero que sigue de todas maneras buscando la verdad, hasta el chavito que está dispuesto, contestatario. O sea, todo ese perfil en el cual entramos nosotros tres, por supuesto, seguíamos a Jorge Manzano y fue la puerta de entrada para muchos de nosotros a la filosofía. ¿Qué me dices, Bernardo? Pues esta característica de Jorge que es muy importante, ¿no? Y sabía además recoger lo mejor de cada persona. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo en los seminarios que daba, un seminario de Kierkegaard en el que estuve con él, muchísimas personas, ¿no? Se abría al público en general, no solamente era para estudiantes de filosofía. Entonces, de repente estaba el auditorio de Madero en aquel entonces lleno, ¿no? Y con esta diversidad de la que habla Arturo también de personas. Y algunos yo recuerdo pues con algo de miedo, ¿no? De que a lo mejor sus comentarios no fueran lo suficientemente importantes. Pero Jorge sabía siempre a cada alumno darle la importancia que merecía. Cualquier pregunta era importante para él. Lo dialogaba como fuera de ese ambiente académico que suele ser muy, muy acartonado, como una lucha de poderes. Jorge estaba pues fuera de eso, ¿no? Él trataba con personas y... Qué bueno que lo mencionas, Bernardo, porque además ya hemos hablado del maestro académicamente hablando, del amigo, del que nos abre puertas, pero también como tutor espiritual de muchos de nosotros.
que incluso estábamos distantes, un poco peleándonos con jerarquías eclesiásticas. Él sabía abrirte la puerta de otra manera y decirte, eso es lo de menos, lo demás es una espiritualidad vivida profundamente. Y esto también fue Jorge, un pastor espiritual de almas, aunque suene el lugar común, pero nunca más bien empleado, ¿no es cierto, Arturo? Claro, fíjate, coincido evidentemente nosotros y todo el mundo, todas las personas que lo conocieron. Y de esto que tú mencionas, creo que es importante subrayar y que también es una invitación cariñosa que Jorge siempre nos hacía. Sí. Esta profunda espiritualidad, ¿no? Sí. Yo les comentaba las ocasiones que tuve de vivir en la misma comunidad con Jorge, esta última también, y un hombre que vivía una espiritualidad, un recogimiento al mismo tiempo, ¿no? Se daba sus tiempos, celebraba la Eucaristía con mucha devoción, siempre lo alimentaba bastante, aunque no hubiera nadie, él se iba a la capilla, y un hombre que confiaba profundamente en su fe, en Dios, ¿no? Que tenía una libertad tremenda. Y esto no viene gratis, Bernardo, yo lo sabemos. Esto es estar abierto a lo que nos viene de arriba, ¿sí? Y recibirlo, irlo acomodando en el espacio interior e ir cimentando una espiritualidad que va a la par de una personalidad. En efecto. Y creo que esto Jorge lo fue haciendo como muchas otras personas en esta historia, en esta vida, pero la manera en que Jorge lo hacía con esta variedad de actividades, mucha gente a veces no identificaba que Jorge era sacerdote católico. ¿No? Sí, es verdad. Y no porque dijera barbaridades, no, para absolutamente siempre para nada. Se mantenía. Siempre por esta forma de ver, de acercarse, de libertad. Sí. Yo recuerdo muchos de sus alumnos de la Universidad de Guadalajara que lo seguían tanto. Sí. Que, decían, ¿cómo usted, siendo sacerdote, da cursos de Nietzsche? Sí. ¿No? Y de repente defiende a Nietzsche. Sí. O, en fin, ¿no? Tú estuviste en ese momento, tú organizaste. Sí, como no, fui parte de ese grupo. Sí. Y bueno, algunos incluso decían, qué capacidad de recuperar a Nietzsche para lo cristiano incluso, o sea, cuando él hablaba de Dios ha muerto, sí, pero ese Dios ídolo, ¿no? Dios creado por los seres humanos, pero nos remitía mucho más profundo, lecturas de Nietzsche excepcionales. Nietzsche debe estar muy agradecido con Jorge Manzano. Realmente sí, ¿no? Sí. Y sí, me da mucho gusto ese homenaje que se le hizo en la Universidad de Guadalajara, y también recientemente el premio Jalisco, me encantó que recibió el honoris causa, el honoris causa, que tenemos por ahí también alguna fotografía de Jorge en ese momento. O sea que fue una vida tan plena y en vida recibió los frutos de recibió y compartió, hay que decirlo, porque para empezar el premio Jalisco lo comparte. Estaban organizando el Parlamento de las Religiones, Jorge se lo quería traer a Guadalajara como sede internacional, en fin, y a mí me tocaba estar muy de cerca con Jorge. Todavía 2 o 3 días antes de su accidente me estaba llamando para un artículo, me pidió un artículo para la Xipetotec, pero les comento que con una sencillez extraordinaria, porque había un error ahí, debe haber muchos, pero había un error especial, y con todo cuidado me decía, no será así, Yolanda, en lugar de así, pero fíjate, él sabiendo perfecto, no será así en lugar de así. Sí, gracias Jorge, por supuesto. Esa generosidad que va más allá del narcisismo, es decir, que rompe, mejor dicho, que enfrenta un narcisismo que todos nos hace individualistas, y él vivía en función de servir. Vivía en función de que su palabra estuviese sembrando para los demás, Arturo, Bernardo. Sí. Y bueno, además una persona muy, digamos, no solo generosa, sino auténtica. Por ejemplo, en el terreno de la filosofía, un filósofo auténtico, ¿no? Este comentario que veíamos en el video de cómo la filosofía consiste en una actividad que hay que estar haciendo, ¿no? Una afanosa búsqueda de la verdad, dice, ¿no? Entonces, eso también lo llevaba a buscar esa verdad en diferentes lugares, no solamente en los filósofos, ¿no? Y eso yo creo que también hacía que la gente que lo seguíamos o que estábamos cercanos a él, que éramos muchos,
fuera tan distinta, ¿no? Sí. Y porque luego también es muy común decir, bueno, es que estos filósofos son los buenos o los importantes, ¿no? Si Sí. estás por otros lados, entonces Estás eso ya mal. es menos riguroso, menos... Sí. Y Jorge Sí. no, Jorge tenía una auténtica inquietud y pues me parece que toda su vida fue una búsqueda de la verdad. Una búsqueda. Y tienes razón, Bernardo. Incluso aspectos de metafísicos, populares, de tradición, de fuerza. Él no los descalificaba, ¿eh? No. Los vivía. Su curso de experiencias dionisíacas, por ejemplo. Por ejemplo. Su gusto, porque él decía las experiencias dionisíacas también le dan sentido a la vida, ¿no? Sí, sí. Y las vivía, vaya, no fue un teórico. Finalmente, muchas veces, creo que así como hay gente que acumula firmas y poder de compra, hay gente que acumula también frases y academismos y soberbias. Y sin embargo, Jorge fue exactamente, nos mostró el camino de la sencillez en el marco de la profundidad filosófica, Arturo. Claro, y quizá añadir, con estas características que mencionamos de Jorge, cualidades, aptitudes, pudiera parecer que su clase era como una especie de jardín de rosas. Era súper exigente. Súper exigente. Era de un rigor Sí, tremendo. sí. Esa con cierta, Sí. yo me voy a atrever a decir, sana vanidad filosófica. Sí, de acuerdo. No, Sí. tremendo, o sea, un Sí. rigor, habría que, además te sacaba cada susto en clase. Yo Sí. recuerdo a mí, empezamos a ver Hegel, y entonces me Imagínate. dice, lee el primer párrafo de la introducción a la fenomenología del espíritu. Lo leo, pues evidentemente para mí aquello estaba en heblaíta, ¿verdad? Lo leo y me dice, explícame, Luis, ¿lo explicas? Tienes 10. Era la primera clase de Hegel en el curso. Dije, no, Jorge, por mes 5. Pues sí, No, pues sí. realmente entender de entrada aquello. Sí. Pero te hacía Sí. ponerte así como con ese cierto respeto, Sí. que sabes que te están exigiendo un rigor muy fuerte. Te ¿no? retaba. Sí. Exactamente, te retaba, te desafiaba. Exacto, te desafiaba. Y ahí es cuando una vez aquí mismo en este foro, a raíz del premio Jalisco, vino a nuestro programa, le dedicamos un programa, y me decía yo, Yolanda, todo el mundo se identifica con un personaje, ¿cuál crees que yo me identifico? Y yo le dije inmediatamente, Sócrates, porque él usaba esa ironía, esa mayéutica para dar a luz en sus discípulos sus propias ideas, en fin. Y me dice, no, soy Jonás. Le dije, ¿cómo, Jorge? Sí, dice, porque yo me alejaba y de pronto, en la historia de Jonás, Dios dice, aquí alguien anda mal, era Jonás, lo avientan al agua, se lo traga una ballena y la llevan a su destino. Dice, así ha sido mi vida. Eso lo escuchamos en fechas anteriores. A mí en ballenas, yo fui ingeniero químico, y de pronto, pues, ¿qué hace falta un maestro de filosofía? Pues ahí voy, de ballena en ballena, y llegó una ballena a Guadalajara y se quedó. Entonces me encantó su sencillez para hablar de esto. Y finalmente la gran ballena divina, digamos, les digo yo, con ese salto maravilloso lleno de luces y fluorescencias, se lo lleva a mejores playas. Vamos a ir al corte y regresamos. ¿Usted qué opina? 3030-5326 y 3030-5328. Después del corte, algunas llamadas del público. A las 9 con usted. Regresamos. Continuamos con algunas opiniones del público. Continúo diciendo comentarios de Paula Barbosa, su discípula, que hoy está presente también. Dice, por ejemplo, que las películas en que no pasa nada también son películas. Fíjate, que fue un ejemplo de sabiduría y de sencillez. Que si me dejo de preocupar por caerle bien a la gente y hacerme la chistosa, puedo lograr las cosas en verdad. Así le decía a Paula Jorge. A tenerle fe a las nuevas generaciones y a ser cercana con los alumnos, que la filosofía se hace también de las cosas buenas, no nada más de las cosas malas, que las experiencias dionisíacas le dan sentido a la vida. Me enseñó también a aullar como lobo y volar como pájaro, a danzar hasta morir porque danzando se ama, a abrir el corazón a lo absurdo. Esto me encanta, Paula, abrir el corazón a lo absurdo. Pero bueno, vamos, la lista sigue, ¿eh? Paula, yo me identifico con todos tus comentarios de aprendizajes de Jorge, pero vamos a ver qué dice el público en llamadas. Adelante, Loriega, por favor, gracias por tu presencia. Gracias, buenos días. Sofía Gómez nos habla de Montreal, Canadá. De Canadá, Sofi, un abrazo. Dice que gracias por transmitirnos esta espiritualidad. Mari Carmen Mercado, fui alumna de Manzano. ¿Se va a publicar su obra póstuma porque quedaron obras pendientes? Pregunta. Sin duda será más adelante, ¿verdad, Arturo? Por lo pronto. Pues va a haber, habrá ¿no? que revisar. Claro, Uh-huh. sí.
Berta de Lourdes, acerca del padre Manzano, ¿dónde se puede conocer su obra? Merece ser recordado para siempre. Claro. ¿Dónde se podrá conocer su En obra? el ITESO, En el ¿no? En el ITESO. Departamento de Filosofía, en las oficinas de Xipetotec, sobre todo, Sí. con Juanita. Con su Juanita, asistente. un saludo Juanita también. sí. Sí, y además, bueno, hay varios libros de él. Les recomiendo de manera especial sus apuntes. Él nos engargolaba sus apuntes de mundo griego, por ejemplo. Eso es muy interesante, con su propia signos, ¿eh? Exacto, Sí. sí. Lori. Lázaro Aguilar celebra que hablen del padre. Abelardo Ortiz, saludos. Teresita Sánchez nos deja un mensaje. Entiendo que como que las obras quedan más allá del hombre, ¿no? Por supuesto, sí. Conchita Melchor, un saludo a Yolanda. Yo conocí al padre Manzano, lamentable que se nos haya ido el padre. Un saludo a los invitados. Gonzalo Nícino, saludos para el programa, lamentable pérdida. Y otra lamentable noticia es que falleció el maestro Alfonso de Lara Gallardo. Sí. Nos habla al respecto Luz Mantecón y su sobrina Luz. Flor María Rodríguez de Lara. Nos invitan a la misa de cuerpo presente en el Templo del Calvario hoy a las 11 de la mañana. El Templo del Calvario queda por Jardines del Bosque. Sí, exacto. Sí, Sí. a las 11 de la mañana para recordar al maestro de artes plásticas Alfonso de Lara Gallardo. Mire usted, sí, lamento mucho la pérdida del maestro Alfonso de Lara Gallardo, pero sobre todo, bueno, me llena de agradecimiento haber compartido también con el maestro Alfonso de Lara Gallardo, otro gran espiritualista, un hombre, en alguna ocasión lo visité en su estudio, que está colgado de la barranca, y yo fui a hacerle una entrevista, tenemos un programa especial hecho con él, y él me decía, Yolanda, he buscado el rostro de Cristo, mírame, mira, ven. Y me entré a un cuarto donde había bocetos de Cristo, paredes, techos, o sea, 2000, no sé cuántos dibujos. Dice, he buscado el rostro de Cristo. Recordemos que él hizo varios murales, uno ahí en el Calvario hay un mural, hay otro en el Templo de San Bernardo precisamente, y decía, he estado buscando el rostro de Cristo. Me da gusto saber que el maestro Alfonso de Lara Gallardo ya encontró el rostro de Jesús. Y bueno, es 11 de la mañana en el Templo del Calvario, misa de cuerpo presente. Gracias por informarnos. Y tenemos hoy la presencia de Bernardo García y de Arturo Reynoso. En representación, el padre Arturo es jefe del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO, Bernardo García en presencia como representando de uno de sus alumnos. Quiero subrayar que está invitado el padre Jesús Gómez Fregoso. Por alguna razón no ha de haber podido acompañarnos, pero quiero subrayar que cuando muere Jorge me avisan y acudo a la misa de cuerpo presente ahí en Villa María. Me recibe el padre Jesús Gómez Fregoso y me dice, Yolanda, podemos estar muy tranquilos. Dice, cuando empezó a ponerse mal ya en sus últimos momentos, a mí me hablaron, él estaba en Villa María, y muere Jorge en los últimos momentos cobijado por el padre Jesús Gómez Fregoso. Y me dice, fue una transición tan serena y tan hermosa que debemos estar muy contentos por ello. Dice, a mí me tocó despedirlo. Imagínense, entre hermanos y con esa espiritualidad profunda, quiero pensar, y así fue, que esa transición fue así como era Jorge, sencilla y serena, y que en este momento está gozando de esa plenitud, así como el maestro Alfonso de Lara Gallardo. Tenemos unos minutos también. Quiero recordarles, y más bien me gustaría que el padre Arturo Reynoso nos hablara de un segundo encuentro, el humanismo y las humanidades. Creo que esto a Jorge le encantaría, que siguiéramos promoviendo el humanismo y las humanidades en la tradición educativa de la Compañía de Jesús. ¿De qué se trata, por favor, Arturo? Sí, bueno, relacionándolo con esto que dice sobre Jorge, Jorge fue un humanista muy profundo, ¿sí? Recibió una formación humanista fuerte en humanidades, en lenguas, todo esto. Y creo que este evento, este segundo encuentro sobre el humanismo y las humanidades en la tradición educativa de la Compañía de Jesús, trata de invitarnos a reflexionar en el campo académico, en el campo, digamos, profesional, lo que estas humanidades son hoy en nuestro tiempo. La Compañía de Jesús ha sido una institución que a lo largo de varios siglos introdujo este modelo de las humanidades en la educación, ¿no? Humanidades o humanismo que venía, Petrarca y nos vamos hacia atrás, sí. Pero que en sus instituciones educativas, colegios, universidades, introdujo este elemento de las humanidades. Antes de que la compañía fuera expulsada y suprimida en el siglo XVIII,
el plan de estudios era el mismo en el colegio de Goa, en la India, que en el colegio de Sao Paulo, en Brasil, que en el colegio de México. Y estaba, la base de todo eran las humanidades. Ahora, esto posibilitaba, daba herramientas para el estudio filosófico y coronaba con el teológico. Ahora, ¿qué son estas humanidades? ¿Qué son? ¿Cómo las abordamos desde el campo de vista, desde el punto de vista universitario? ¿Qué significa? Y creo que el año pasado empezamos, justo Jorge participó en este encuentro sobre el humanismo y las humanidades, y queremos que esto vaya siendo una secuencia anual, ¿no? Organizada desde el departamento en colaboración con el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO y el Centro de Formación Humana. No es que traigamos 30 expositores, nos reducimos a un expositor por día, pero este expositor tiene espacio para diálogo con alumnos excelente. Y después con académicos. Magnífico. ¿No? Están invitados, en las tardes es con académicos. El formato es muy sencillo, en la mañana empieza una conferencia magistral, ¿no? Después de esto, a las 11 de la mañana, hay un diálogo del expositor con alumnos de cualquier carrera, ¿no? Especialmente están los de filosofía y van a estar, ¿no? Pero es de cualquier otra carrera y de cualquier otra universidad, no es... ¿Esto tiene un costo? No, es totalmente gratuito. Entrada gratuita y entonces es de cualquier universidad y en la tarde hay un diálogo con académicos, ¿sí? También de cualquier universidad. ¿Quiénes están? El primer día viene Paul Valadier, que es un académico francés, es especialista en Nietzsche, ¿no? Sí. Especialista en Nietzsche, y nos va a hablar sobre esta relación entre lo ignaciano, el cristianismo, particularmente lo ignaciano, y el compromiso social y político, ¿no? Sí. También el día martes tenemos al doctor Jaime Cuadriello. ¿Sí? El doctor Jaime Cuadriello, que es un erudito en todas las cuestiones de estética, de historia del arte. Y Jaime Cuadriello va a hablarnos sobre este proyecto estético de la Compañía de Jesús. Bueno, más información, esto será del 7 al 11 de octubre, me indican que el tiempo ha terminado. Muchas gracias a Ana Luisa Vidales, María Dolores Urrea, Connie Sierra, Patricia Martín. Quisiéramos seguir hablando, pero recuerde, el humanismo y las humanidades, del 7 al 11 de octubre, Auditorio Pedro Arrupe en el ITESO. Entrada libre. Entrada gratuita. Sí. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias al equipo, muchas gracias a nuestros invitados, amigos, colaboradores. Gracias a usted. Y recuerde, su programa a las 9 con usted mañana a partir de las 8 de la mañana. Por hoy, Jorge ha estado con nosotros. Para Jorge Manzano, nuestro reconocimiento, respeto y cariño. Por tu compañía, hoy en nuestro programa a las 9 con usted. Gracias.